que hoy ha venido a celebrarte. Bendice, Señor, a cada persona, Dios, que ha venido a entregar su vida a ti, Señor. Bendice, Señor, que esta palabra, este tiempo que estaremos meditando en tu palabra, Señor, tú vengas a obrar poderosamente en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, abre tu Biblia en Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dijo también, ¿cuántos se encontraron? Ya estoy apurando acá. 22, 31. ¿Sí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hasta aquí nomás. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra que en este momento estaremos meditando. Te pedimos, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, alumbra, Señor, los ojos de esta vida, Señor, para entender tu palabra y que tú seas grandemente enaltecido aquí. Amén y amén. Tome asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez has visto o quizás ya zarandeaste granos, trigo, arroz? ¿Quién aquí? Poroto, ¿sí? Airear, ¿no? hay gente que hace así porque le gusta comer, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, al airear, al tirar con una canasta para arriba para que el viento se lo lleve, ¿no? O hoy en día pasa un proceso de fuego también, ¿no? Donde dentro de un contenedor hecho de rejas transparente, el trigo va pasando con una pequeña cantidad de fuego, y lo que sale del otro lado es el grano, pero lo que quema son las hojas, son las impurezas, y también lo que quema es lo que parece ser trigo y que no es. Por eso, hermanos, antiguamente, después de cosechar el trigo, era pasado el trigo por una zaranda, y por eso donde quedaba solamente el grano. Allí es donde el trigo era sacudido fuertemente para que se volara todo lo que era la impureza, todo lo que eran las hojas secas. Y en los días de hoy, esta escena, justo antes de la muerte de Jesús, habla de un momento de mucha opresión espiritual, no solamente en la vida de Jesús, pero también en la vida de los discípulos, de todos aquellos que seguían a Jesús. Y este mensaje aquí nos habla de un mensaje de opresión, nos habla también de un mensaje de esperanza, de un mensaje de restauración, de un mensaje donde la restauración de Dios tiene un propósito para la vida del ser humano. Por eso Jesús aquí dice a Pedro: Pedro, también el Señor, dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirlo. Jesús aquí estaba hablando de una lucha muy grande que iba a suceder. Y Jesús aquí oró por los discípulos. Y Jesús aquí no oró para que la zaranda no venga a suceder, para evitar la zaranda, sino que oró para que la fe de Pedro permanezca. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuántos creen
que lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, en todo tiempo, en toda lucha, en toda circunstancia, el Señor no quiere muchas veces, permite luchas, permite pruebas, permite las zarandas de la vida, pero Él no intercede por nosotros para que las luchas vengan a ser interrumpidas, sino que el Señor permite porque Él tiene propósitos para nuestras vidas. Di conmigo, el Señor tiene propósitos para mi vida. Y número uno, hay una realidad aquí de un conflicto espiritual. Di conmigo, la realidad del conflicto espiritual, donde nos muestra que Satanás es real, donde nos muestra que Satanás es activo. Él está buscando, como dice allí en 1 Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso el enemigo busca de alguna manera destruir nuestra fe, destruir tu fe. Y esta es una realidad, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, que debemos abrir nuestros ojos espirituales. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos perdieron la fe por causa de luchas, por causa de conflictos, por causa de circunstancias? Y debemos estar atentos que debemos cerrar toda brecha de Satanás, cerrar toda brecha para que Satanás no se venga a aprovechar de circunstancias donde que el Señor sea glorificado. ¿Me entienden? Debemos estar con ojos y oídos abiertos. La zaranda aquí representa la prueba, representa el quebrantamiento, representa la lucha. Y por eso nadie está exento de la lucha y de la prueba. Nadie está exento de ser zarandeado, ni siquiera los más cercanos al Señor. Hermana, yo te digo la verdad. Si tú te crees el super, hiper, mega power que está allí lleno de la unción muy cerquita del Señor, quiero decirte que mientras vivamos en esta tierra, estamos sujetos a enfrentar luchas y pruebas porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído. La perfección solo va a suceder cuando estemos allá en la gloria. Y aquí vemos que Pedro era de aquel círculo íntimo de Jesús. Y aquí vemos que Pedro estaba enfrentando una opresión espiritual en su vida. Y vemos, hermanos, en Efesios 6:12, pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y quiero decirte algo, las pruebas, las circunstancias difíciles que un cristiano lleva en esta tierra o atraviesa en esta tierra, no representa la falta de fe, no representa que tú estás en pecado, no representa que Dios te haya abandonado, sino que representa que Dios quiere ser glorificado, Dios quiere hacer algo en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Hasta en el zarandeo del enemigo, hasta en la lucha, Dios se aprovechó para cumplir su propósito en la vida de Pedro. Amén. Y en segundo lugar aquí, Jesús intercedió por Pedro. En el versículo 32, pero yo he rogado por ti, Pedro, ¿no? ¿Qué dijo Jesús aquí? ¿Cuál fue la intercesión de Jesús? Que tu fe no falte. Y otra cosa, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dos cosas el Señor oró para que Pedro pudiera, en primer lugar, que la fe de Pedro no falte. Yo he orado para que tu fe no falle, en otras versiones.
Por eso, hermanos, entendemos aquí y hasta en los días de hoy, Jesucristo subió y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros delante del Padre. Y entendemos también, como dice en Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo, o sea, Jesús, a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. El Señor intercede por ti y por mí, a la diestra del Padre. Aunque podamos pasar por diversas pruebas, Jesús intercede por nosotros. Jesús está viendo todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra oración de intercesión, nuestra oración al Señor, quizás no quite la prueba, no quite la lucha, pero nos guarda. Amén. ¿Cuántas veces has orado por algún hermano o hermana, pidiendo que el Señor se manifieste, que sane, que obre en aquella vida, en aquella familia, y hasta ahora Dios quizás o nada sucedió? Yo quiero decirte que Dios está ahí para fortalecer, porque hay un pueblo orando, porque hay una iglesia clamando. Yo quiero decirte, hermano, hermana, nunca dejes de orar los unos por los otros. Está bien que Jesús ve todas las cosas, Él intercede por nosotros, pero entendamos que nuestra fe puede ser atacada, porque hay un enemigo espiritual que quiere derribarnos, que quiere enfriar tu fe, que quiere hacerte dejar de buscar a Dios, que quiere desanimarte, que quiere hacerte un témpano de hielo. Y eso entendemos, que en tiempos de prueba, ¿qué tiene que hacer el creyente, hermano, hermana? Buscar al Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Buscar la llenura del Espíritu Santo, mantenerse en comunión, porque dice allí en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo tiempo o en todo momento. O sea, aquí Pablo está diciendo a que debemos orar en el Espíritu en todo tiempo. Significa en tiempos buenos y tiempos difíciles. En todo tiempo debemos buscar a Dios con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6:18, no te olvides de este versículo, de esta dirección. Efesios 6:18. Dios quiere que tú y yo oremos en todo tiempo, con oraciones y súplicas. ¿Cuántas veces perdemos tiempo de orar, de no orar? ¿Cuántas veces perdemos tiempo en hacer cosas que nos agradan, en llenar nuestras almas con tantas cosas? Pero el Señor está allí esperando nuestra oración. Aquella vida que depende de tu oración también está esperando. Por eso, hermano, hermana, el Señor nos llena de su Espíritu cuando lo buscamos para permanecer firmes en los momentos difíciles. Hay que permanecer constantemente en oración, en el poder del Espíritu Santo. No es por las fuerzas humanas que vas a salir adelante, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Di conmigo, no es por fuerzas humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. Primera cosa que aprendemos en esta palabra: había una presión espiritual muy grande allí. La primera cosa entonces es la realidad del conflicto espiritual que hay diariamente. La segunda cosa, Jesús intercede por nosotros. Amén.
Y Dios quiere que tú y yo no dejemos de orar, de buscar la presencia, de estar íntimos con Él, buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Tercer punto y último, lo que podemos observar aquí en el versículo 32, en la segunda parte, dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es poderoso observar eso, que Dios aquí nos habla de que Él restaura, Él levanta la cabeza, Él nos da una misión en cada lucha, en cada prueba, en cada zarandeada, en cada circunstancia de la vida. Dios no desperdicia ninguna herida. Amén. Dios no desperdicia. Hay propósitos en las luchas, hermanos. Todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay, hermanos, que quedarnos viviendo en la carne, sino que en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Porque la voluntad de la carne es contra el Espíritu, dice la palabra. Por eso, en Juan capítulo 21, cuando Pedro fue restaurado, Jesús estaba allí en la orilla y le decía: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces Jesús preguntó. ¿Y qué dijo Jesús? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro fue restaurado y por eso se cumple lo que dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y entendemos que Pedro fue más humilde después de este quebrantamiento. No era más aquel Pedro impulsivo. Y más aún cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Pedro negó a Jesús en aquella misma noche. Pero nos enseña la palabra de Dios aquí, que amargamente Pedro salió, volvió a pescar, y Jesús resucitado se le aparece a Pedro y lo restaura. Hermano, hermana, no importa la lucha, la circunstancia que enfrentes, Jesús te va a buscar y restaurar. Jesús te levanta la cabeza. Jesús te levanta para propósitos grandes para Él. Amén. Porque Jesús aquí lo estaba sanando y diciendo: apacienta a mis corderos. O sea, trabaja en la obra, Pedro. Trabaja lo que yo te había dicho antes. Cuando yo te llamé, ya no serás más pescador de peces, sino que de hombres. Por eso, hermanos, hay que ministrar a otros, que a través de tu y de mi experiencia en la prueba, podamos ministrar a otros que necesitan de nuestra ayuda. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Dio para entender esta palabra? Se los leo de nuevo. Lo que está diciendo aquí: que sea glorificado nuestro Dios, que nos consuela en el momento de la lucha, nos fortalece, pero para un propósito, que nosotros también, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podamos consolar a otros. Amén. Entonces, en primer lugar, mientras vivamos en esta tierra hay luchas y pruebas, hay una realidad espiritual. Satanás va a querer buscar quitar tu fe. En segundo lugar, como podemos observar, Jesús intercede por nosotros. En tercer lugar, sé testigo de lo que Dios ha hecho en medio de la prueba. Amén. Por eso entendemos que después de la restauración de Pedro,
Pedro fue y fortaleció a las iglesias. Pedro fue y permaneció firme allí para recibir el poder del Espíritu Santo. Las pruebas producen madurez espiritual. Las pruebas producen madurez espiritual, emocional y ministerial. Sí que tenemos que estar cerca de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que días peores vendrán, porque el tiempo ya se acerca. Jesús está cerca. La tribulación, la gran tribulación después del arrebatamiento, estas señales antes del fin se están cumpliendo. Por eso es tiempo, hermano, hermana, de permanecer firme en el Señor, de permanecer lleno del Espíritu Santo, de no jugar con la fe, porque Satanás está como un león rugiendo alrededor, buscando a quien devorar. Así que no baje los brazos. Amén. No baje los brazos. Levanta tu fe, levanta tu mirada, porque Cristo intercede por ti, porque Cristo te busca y te consuela y te trata. Amén. Cristo te ama, Él no te va a rechazar. Oh, aleluya, Él no te va a abandonar. Tú no eres un muñeco que está de juguete en esta tierra. Hay propósitos de Dios en tu vida. Hay propósitos de Dios en esta lucha, porque Él te fortalece en medio de la lucha. Jesús no oró para que Satanás no zarandeara a los discípulos y Pedro, sino que Jesús dijo que la fe de Pedro no falte. Y lo mismo debemos tener esta conciencia. En cada lucha, en cada prueba, quizás vayamos a pasarla, pero que no perdamos la fe en el único autor y consumador de la fe, Jesucristo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si hay una forma con que podamos permanecer firmes en medio de la prueba, si hay una forma con que podamos permanecer no solamente firmes, pero compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como fue aquí en la vida de Pedro, confirma a tus hermanos, es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta verdad? Vamos a orar. Póngate de pie en el nombre de Jesús. Pedro fue zarandeado, negó a Cristo, pero también fue restaurado y fue usado poderosamente por Dios. No todo está terminado, hermano. En las pruebas que pases, no estás solo. Cristo está contigo. He aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, el Espíritu Santo te fortalece. Cierra tus ojos y ora al Señor. Cristo intercede por ti. El Espíritu Santo de Dios intercede por ti con gemidos indecibles. Oh Señor, tú restauraste a Pedro. Hoy restauras vida en este lugar, Señor. Hoy restaura corazones aquí, Jesús. Hoy restaura familias en este lugar, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, restaura, Señor. Trae vida, Señor, para aquellos que tienen, Señor Jesús, su corazón desmotivado en este momento. En el nombre de Jesús. Si en este momento estás pasando por una zaranda, si en este momento estás pasando un momento de lucha, de opresión espiritual, ten en cuenta que tú no estás solo. Dile al Señor, sostiene mi fe, Señor. Cristo intercede por ti. Nosotros, la iglesia, debemos permanecer firmes y juntos. Dile al Espíritu Santo que te fortalezca y que quieres seguir adelante. El Espíritu Santo de Dios, consolador, el Espíritu Santo de Dios que nos llena con su poder. Él es poderoso para obrar en nuestras vidas.
Busca al Señor y fortalece tu fe en Él. Cree que Él es poderoso. Oh Dios, debemos tener en cuenta, podamos salir de este lugar hoy sabiendo, Dios, que a veces no quiere decir que no vayamos a pasar la lucha y la prueba, pero sí tú oras por nosotros, tú intercedes por nosotros para que nuestra fe no venga a caer, Señor. Que podamos permanecer firmes en la fe en el nombre de Jesús. Y que todo poder de Satanás caiga por tierra. Someteos pues a Dios y resistí al diablo y él huirá de vosotros en el nombre de Jesús. Satanás se va ahora. Toda artimaña del infierno cae por tierra ahora. Deja, hermano, hermana, que el Espíritu Santo de Dios te llene para permanecer útil, para permanecer firme en las manos de Dios. Cae por tierra ahora toda obra del infierno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos. Amén y amén. Hermanos, si miramos la historia de Job, Job ofrecía sacrificio por sus hijos. Si por acaso ellos no hubieran adorado a Dios, pero sucedió cosas terribles en la vida de Job. Si miramos la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, vemos que ellos dijeron al rey: Rey, quizás Dios no nos libre del horno de fuego, pero nos librará de tu mano. Quizás Dios no te libre de la lucha y la prueba, pero te librará de las manos de Satanás. Si miramos a Daniel, quizás Dios no lo libró del foso de los leones, pero lo libró de las garras de los leones. Hay muchos que se preguntan, ¿por qué tanta lucha y prueba que estoy pasando? Esto por un lado es buena señal. Hay un adversario que quiere derrotarte porque estás fortalecido en el Señor. Esto no es motivo para desanimarte, porque Cristo está contigo y no estás solo en esta lucha. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Dios, te damos. Gracias te damos, Señor Jesús.